Bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que han pasado años desde Senkalkapm, pero la química entre estos dos sigue dando de qué hablar. Y hoy, vamos a desenterrar una noticia que, digamos que ha estado escondida bajo la alfombra por un tiempo. Vamos a hablar del mayor secreto de Hande Erçel relacionado con Kerem Bürsin. Así que abróchense los cinturones porque esto se va a poner bueno. Pero antes de empezar, como siempre, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así nunca se perderán ninguno de mis vídeos llenos de chismecito jugoso y noticias de sus celebridades favoritas. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. Bien, hablemos de Hande y Kerem. Todos recordamos la locura que causaron con Senkalkapm. La serie fue un éxito mundial, y la relación entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, traspasó la pantalla. Era innegable. Y luego la confirmación, sí, estaban juntos también fuera de la serie. El mundo entero enloqueció, los fans estaban eufóricos, y cada publicación, cada foto, cada interacción entre ellos se convertía en noticia de portada. Eran la pareja del momento, la pareja ideal, la encarnación del amor perfecto. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja estalló. De repente los rumores de crisis empezaron a circular. Silencio por parte de ambos, indicios en redes sociales y finalmente la confirmación, Hande Erçel y Kerem Bürsin ya no estaban juntos. La ruptura causó conmoción y dejó a muchos fans devastados. Y a partir de ahí empezaron las especulaciones, los dimes y diretes, los intentos de entender qué había pasado realmente entre ellos. Y en medio de todo este caos, surgió una pregunta recurrente: ¿cuál fue el verdadero motivo de la ruptura? ¿Hubo algo más allá de las diferencias irreconciliables o las presiones de la fama? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante mucho tiempo se manejó la versión oficial de que la relación simplemente se había desgastado debido a las agendas apretadas, las largas jornadas de grabación y la dificultad de mantener una relación a distancia. Pero, ¿y si les dijera que hay más en la historia de lo que sabemos? ¿Y si Hande Erçel ha estado guardando un secreto, algo que podría cambiar por completo nuestra perspectiva sobre lo que realmente sucedió con Kerem Bürsin? Bueno, mis amigos, prepárense para la bomba. Según fuentes cercanas a Hande, el mayor secreto no tiene que ver con una tercera persona ni con una infidelidad escandalosa. No, es algo mucho más sutil, pero con un impacto profundo en la relación. El secreto, al parecer, radicaba en las expectativas que Hande tenía sobre el futuro. Verán, Hande, a pesar de su juventud y éxito profesional, siempre ha sido una persona muy familiar. Sueña con tener hijos, formar un hogar y construir una vida estable. Y según estas fuentes, ella sentía que Kerem no estaba en la misma sintonía. No se trata de que Kerem no quisiera tener hijos en absoluto, sino que, al parecer, no estaba listo para dar ese paso en ese momento de su vida. Estaba enfocado en su carrera, en explorar nuevas oportunidades y en consolidar su posición en la industria. Para Hande, esta diferencia en las expectativas se convirtió en una fuente constante de ansiedad e incertidumbre. Sentía que estaban caminando por caminos diferentes, y que, tarde o temprano, esa divergencia los llevaría a separarse. Y según cuentan, esta preocupación era algo que ella hablaba con sus amigos más cercanos, pero que mantenía en silencio frente a Kerem, por miedo a herirlo o a presionarlo. Ahora bien, quiero aclarar que esta información proviene de fuentes no oficiales, y que Hande Erçel nunca ha confirmado ni negado esto públicamente. Pero si lo pensamos bien, esta explicación tiene mucho sentido. Explica por qué la ruptura fue tan repentina y al mismo tiempo tan poco escandalosa. No hubo grandes peleas ni acusaciones, simplemente una toma de conciencia de que sus caminos ya no estaban alineados. También hay que tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, las relaciones están sometidas a una presión constante. Los horarios de trabajo son extenuantes, la atención mediática es implacable, y la necesidad de proyectar una imagen perfecta puede ser agotadora. En este contexto es fácil que las diferencias se magnifiquen y que las expectativas se vuelvan inalcanzables. Y por supuesto, no podemos olvidar que Hande y Kerem eran muy jóvenes cuando empezaron su relación. Estaban en la cima de sus carreras, lidiando con el éxito repentino y aprendiendo a navegar por las complejidades de la fama. Es comprensible que sus prioridades y perspectivas hayan cambiado con el tiempo.
Ahora bien, ¿qué ha pasado con Hande y Kerem desde la ruptura? Ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y explorando nuevas oportunidades. Hande ha protagonizado varias series de éxito y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem también ha continuado trabajando en proyectos interesantes y ha demostrado su talento como actor. Y aunque muchos fans aún sueñan con una reconciliación, parece que Hande y Kerem han tomado caminos separados de forma definitiva. Hande actualmente está saliendo con Hakan Sabancı y se ve muy feliz. Kerem, por su parte, ha sido vinculado con varias mujeres, pero no ha confirmado ninguna relación formal. Lo importante es que ambos parecen estar bien y enfocados en su propio crecimiento personal y profesional. Y al final del día, eso es lo que realmente importa. Las relaciones van y vienen, pero el amor propio y la realización personal son lo que nos permite seguir adelante y construir una vida plena y feliz. Así que ahí lo tienen, mis chismosos favoritos. El mayor secreto de Hande Erçel relacionado con Kerem Bürsin, una diferencia en las expectativas sobre el futuro que al parecer fue el detonante de su ruptura. Una historia compleja y matizada, llena de emociones y presiones, que nos recuerda que el amor no siempre es suficiente para mantener una relación a flote. Pero esperen. La historia no termina aquí. Porque si escarbamos un poco más, nos encontramos con un entramado de factores que, aunque sutiles, pudieron haber contribuido a esta diferencia en las expectativas. No olvidemos el peso de la familia en la cultura turca. Para Hande, la opinión de su familia, especialmente de su madre, siempre fue crucial. Y aunque no hay indicios de que la familia de Hande desaprobara a Kerem, sí se sabe que siempre le transmitieron la importancia de formar un hogar sólido y tradicional. ¿Pudo esta presión familiar influir en su deseo de avanzar hacia la maternidad? Es una pregunta que nos hacemos. Además, la imagen pública de Kerem, aunque carismática y encantadora, a veces se percibía como más relajada y menos comprometida con la idea del matrimonio y la familia. Mientras que Hande proyectaba una imagen de una mujer con ambiciones profesionales, pero también con un fuerte deseo de estabilidad emocional y familiar. Esta percepción pública pudo haber alimentado las inseguridades de Hande sobre el futuro de la relación. Y no nos olvidemos de las fans tóxicas. Sí, esas legiones de seguidores obsesionados que idealizan a sus ídolos y que no dudan en atacar a cualquiera que consideren una amenaza para su felicidad. Hande y Kerem sufrieron el acoso constante de este tipo de fans, que analizaban cada movimiento, cada gesto, cada palabra, buscando señales de crisis o infidelidad. ¿Esta presión constante pudo haber afectado su relación y exacerbado sus diferencias? Definitivamente. De hecho, hay rumores de que algunas fans incluso llegaron a contactar a Hande directamente, enviándole mensajes ofensivos e incluso amenazantes, acusándola de no ser lo suficientemente buena para Kerem o de estar frenando su carrera. Imagínense el estrés y la ansiedad que esto pudo haber generado. Ahora, hablemos un poco más de Kerem. Si bien es cierto que estaba enfocado en su carrera, también es importante señalar que venía de una ruptura sentimental anterior que lo había marcado profundamente. Quizás esta experiencia previa lo hacía ser más cauteloso a la hora de comprometerse a largo plazo. Quizás necesitaba más tiempo para sanar y sentirse realmente listo para formar una familia. Es una posibilidad que no podemos descartar. Y volviendo al tema de las agendas apretadas, no nos referimos solo a las largas jornadas de grabación, sino también a los viajes constantes, los compromisos publicitarios y la presión constante de estar siempre en el candelero. Todo esto puede ser extremadamente agotador y puede dificultar la comunicación y la intimidad en la pareja. Además, Senkalkam fue un fenómeno global que catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Esto significó que de repente estaban expuestos a un nivel de escrutinio mediático mucho mayor, y que tenían que lidiar con las expectativas de fans de todo el mundo. Esta presión adicional, ¿pudo haber afectado su relación y contribuido a su ruptura? Y por último, pero no menos importante, recordemos que el amor, por más fuerte que sea, no siempre es suficiente. A veces simplemente las personas no están en el mismo momento de sus vidas, o tienen diferentes prioridades y objetivos. Y aunque esto puede ser doloroso, es importante reconocerlo y seguir adelante. En el caso de Hande y Kerem, parece que sus caminos simplemente divergieron. Hande quería avanzar hacia la maternidad y la estabilidad familiar, mientras que Kerem quería seguir explorando su carrera y disfrutando de su libertad. Y aunque esto puede haber sido una decisión difícil,
parece que ambos han tomado la decisión correcta para ellos mismos. Ahora bien, esto no significa que no haya habido amor entre Andy y Kerem. Todo lo contrario. Su relación fue real y genuina, y dejaron una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Pero a veces el amor no es suficiente para superar las diferencias y las presiones externas. Y quizás algún día Andy y Kerem puedan hablar abiertamente sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Quizás puedan compartir su historia con el mundo y ayudar a otras parejas a entender que las relaciones son complejas y que no siempre tienen un final feliz. Pero por ahora, todo lo que podemos hacer es especular y tratar de entender lo que pudo haber pasado basándonos en la información que tenemos disponible. Y ahí lo tienen, mis chismosos favoritos. Una mirada más profunda al mayor secreto de Ander Cell relacionado con Kerem Bürsin. Una historia compleja y matizada, llena de emociones, presiones y expectativas no cumplidas. Una historia que nos recuerda que el amor no siempre es suficiente, y que a veces, es necesario seguir caminos separados para encontrar la felicidad. En resumen, hoy hemos explorado la posible razón oculta detrás de la ruptura de Ander Cell y Kerem Bürsin, revelando que las diferentes expectativas sobre el futuro familiar, y no un escándalo mayor, podrían haber sido el factor determinante. También hemos visto cómo factores como la presión familiar, la imagen pública, las fans tóxicas y las agendas apretadas pudieron haber contribuido a esta situación. Y finalmente hemos recordado que el amor, por más fuerte que sea, no siempre es suficiente. También hemos visto cómo ambos han seguido adelante con sus vidas, demostrando resiliencia y enfocándose en sus carreras. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles estos chismecitos jugosos y analizar las relaciones de sus celebridades favoritas. Díganme en los comentarios qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que esta teoría tiene sentido? ¿O creen que hay algo más que no sabemos? Quiero leer sus opiniones. Y ahora sí, mis chismosos, llegamos al final del vídeo. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí conmigo y por ser parte de esta comunidad tan increíble. Recuerden que los quiero mucho y que siempre estoy aquí para traerles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.